eres cristiano? Tu razón de ser como cristiano o cristiana. ¿Cuántos salvos hay aquí hoy? ¿Pueden levantar su mano? ¿Los salvos o salvas? Los salvos, los cristianos, pues, porque nadie puede ser cristiano sin ser salvo, ¿verdad? Y nadie puede ser salvo sin ser cristiano. Bueno, ok, hermanos, felicidades, han tomado la mejor decisión. Ahora, si ya somos salvos, usted es salvo, salva, yo soy salvo, yo soy salva. Perdón, soy salvo, soy salvo, ¿verdad? Entonces yo soy salvo, usted es salvo, salva. Si Dios lo ha salvado, ¿por qué Dios no se lo ha llevado al cielo? Le pregunto, si Dios ya lo salvó, usted ya se libró del infierno, de la condenación eterna. Usted ya, su nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. Ay, qué bonito es ver nuestro nombre escrito, ¿verdad?, en el cielo. Qué hermoso es, hermanos. Pero yo quiero preguntarle nuevamente, si Dios te ha salvado, ¿por qué no te ha llevado al cielo todavía? Si el día que te entregaste a Cristo, o se entregó usted a Cristo, Dios perdonó sus pecados y lo salvó, la salvó, ¿por qué no se lo ha llevado al cielo? Porque ese es uno de los objetivos principales de Dios en la vida del ser humano, salvarlo. Y vaya que a veces cuesta trabajo, ¿no? Hay una película que se llama Duro de Salvar, ¿no? Y a veces a Dios le cuesta mucho trabajo que una persona se salve. Pero Dios a usted ya lo salvó, la salvó, y a mí también. Amén. Gloria a Dios, somos salvos. Y ese es uno de los objetivos principales de Dios en la vida de cada persona, salvar su alma. Y por eso Dios está luchando ahorita por muchas almas que todavía no son salvas, que están perdidas. Entonces, hermanos, pero ya somos salvos nosotros. Entonces, si Dios te ha salvado, ¿por qué no te ha llevado al cielo? Yo les pregunto, y alguien quisiera que unas 2, 3 o 4 personas pudieran decir por este motivo, por esta razón, de lo que usted ha leído en la Biblia. Porque tiene un propósito. Muy bien, hermana. Porque tenemos que compartir la palabra, la gran encomienda. Muy bien, hermana. Hermana, estamos pasando una prueba en este mundo, dice la hermana, para ver si la pasa. Ok, hermana Tere, y allá el hermano Sergio después. Ese es el propósito por el cual Dios nos trajo al mundo, ayudar a que otras personas se salven. Muy bien, Sergio. ¿Perdón? Todo tiene su tiempo. Muy bien. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien más había levantado la mano? Hermana Maguito.
Gloria a Dios. Bueno, tu razón de ser como cristiano, mi razón de ser como cristiano, ¿por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Hermanos, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Por qué no nos ha llevado el Señor al cielo? Tal vez usted no se quiere ir todavía al cielo, pero a mí sí ya me gustaría irme ya. Ya me gustaría irme desde ahorita al cielo ya me quiero ir con el Señor. ¿Usted también? Algunos dicen, no, espérate tantito, Señor. Todavía falta que se salve mi familia, todavía faltan, quiero hacer cosas, no sé, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo nacer en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ese es el propósito de Dios por el cual usted todavía no se muere. Yo todavía no me muero, para hacer buenas obras. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos. ¿Sí? Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano, ya los preparó el Señor desde mucho antes que naciéramos. Dice, para que anduviésemos en ellas. Entonces la pregunta es, ¿usted anda en esas buenas obras que Dios preparó para que usted las haga? Esa es la pregunta. ¿Usted anda en esas buenas obras que Dios preparó para que usted ande en ellas? Esa es una muy buena pregunta. ¿Usted anda en esas buenas obras? Fíjese lo que dice la palabra entonces, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Dios, usted no se ha muerto, yo no me he muerto, porque Dios quiere que hagamos buenas obras hasta el momento en que el Señor diga, ya tu corazón va a dejar de latir, tu cerebro ya no va a funcionar, te vas a morir. Entonces, hasta ese momento, Dios está esperando que usted y yo hagamos buenas obras, por eso nos tiene con vida. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces, no se equivoque, usted no está vivo o viva porque Dios quiere que usted se haga rico o rica, tenga mucho dinero. Usted no está vivo o viva porque Dios quiere que usted vea crecer a sus nietos, que no es malo, ¿verdad? Pero no es esa la razón por la cual usted está con vida, o que usted vea casarse a sus hijos, cosas de ese tipo que a veces uno se bloquea o se le cruzan ahí los cables y uno se equivoca, ¿sí? Se equivoca. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Preparó esas buenas obras para usted muy particularmente y para mí muy particularmente, ¿sí? Las buenas obras que Dios quiere que usted haga y que usted debe hacer no son las mismas que el hermano que está a su lado Dios quiere que haga. No, son muy diferentes. Dios preparó de antemano esas buenas obras para que andemos en ellas, dice la Escritura, para que andemos en ellas, para que las hagamos. Y nadie más las va a hacer si usted y yo no las hacemos. Eso que quede también muy claro. Nadie más las va a hacer. No pensemos, pues Dios tiene tantos hijos, tantos servidores, que pues si yo no lo hago lo va a hacer. No. Si yo no lo hago lo va a hacer otro hermano. No, si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer.
Así de claro y de fuerte es esto, ¿sí? No nos equivoquemos. Entonces, tu razón de ser como cristiano es hacer buenas obras y que andes en esas buenas obras, ¿sí? Así el Señor le dijo al hombre gadareno. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? A mí me impacta mucho esa historia de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 y los últimos, los versículos del 18 al 20. 18 al 20 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Miren lo que dice aquí. A mí me hubiera gustado ver a ese hombre, cómo estaba sufriendo, cómo estaba. Él estaba totalmente poseído por esa legión de demonios. Entonces una legión son aproximadamente 6,000 soldados. La palabra legión viene de un regimiento de soldados romanos, 6,000 soldados romanos. Entonces el demonio contestó cuando el Señor Jesucristo le preguntó y le dijo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: legión me llamo porque somos muchos. Entonces, usted se acuerda que eran 2,000 cerdos. Entonces, si eran 6,000 demonios, ¿ya cómo les tocó a cada cerdo? Mínimo 3, ¿verdad? Mínimo 3 demonios por cada cerdo. Estamos haciendo un estimado, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántos demonios tenía aquel pobre hombre. Dice que andaba desnudo, se andaba hiriendo con piedras. Ese hombre le amarraban con cadenas, con grilletes, y rompía, desmenuzaba los grillos y rompía las cadenas. Nadie lo podía dominar, le tenían miedo, nadie pasaba por aquel camino. Él vivía en los sepulcros. Ese hombre, hermanos, no sabemos cuánto tiempo tenía en esa condición, pero es tremendo, es tremendo. Nadie lo podía enfrentar, nadie lo enfrentaba. Entonces, ese hombre estaba sufriendo terriblemente, terriblemente. ¿Con cuánta razón? Cuando el Señor Jesucristo lo liberó, dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él dijo: Señor, yo quiero estar contigo. Tú me has salvado, tú me has librado, me has liberado, Señor. Ahora soy un hombre libre. Y el hombre le decía al Señor, le rogaba que le dejase estar con él. Pero cosa que muchas veces uno se sorprende y dice: ¿por qué Jesús dijo eso? ¿O por qué le contestó de esa manera? A veces nos preguntamos. Y en este caso dice aquí: mas Jesús no se lo permitió, no le dio permiso de estar con él. Pudiera pensarse, el Señor quería seguidores, porque no lo aceptó. Pero dice: no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces el Señor le dijo: ve y cuenta tu testimonio. El Señor le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
no ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, dar testimonio. Pero yo lo analizaba en mi propia persona y yo decía, bueno, mi testimonio es fuerte como el testimonio de cada uno de ustedes. Son fuertes los testimonios. Son fuertes los testimonios. Y entonces Dios dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros tenemos que contar nuestro testimonio. No nos hemos muerto todavía estamos aquí. Nos da vida el Señor para que a las personas que están a nuestro alrededor les hablemos del Evangelio, les hablemos de Cristo. Por eso, hermanos, el Señor le dijo esto a aquel hombre. ¿Y qué pasó? Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Todos tenemos un testimonio. Cuéntales, dice el Señor, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Piense, ¿cuántas veces usted ha dado su testimonio? ¿Cómo llegó a Cristo? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántas veces le ha sanado el Señor? ¿Cuántas veces ha contestado sus oraciones? ¿Lo ha testificado? Yo siempre les digo, testifiquen, hermano, den testimonio. Yo no conozco el testimonio de muchos de ustedes. ¿Cómo es que llegaron a Cristo? ¿Qué ha hecho Dios en sus vidas? Algunas cosas sé, pero no todo. No todo. Entonces, tenemos que testificar. Tenemos que dar testimonio. Y dice también en San Lucas capítulo 10, versículo 36 y 37. Es otro pasaje, muy importante. No es desconocido para usted, pero dice la palabra de Dios, nos habla acerca de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Lucas 10. Lucas 10, 36 y 37. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, Dios quiere que usted use de misericordia con la gente que está sufriendo. Aquel hombre samaritano, mire, dice que pasó un sacerdote y no le hizo caso al hombre que estaba tirado ahí, malherido, que había sido asaltado. No le hizo caso. Pasó un levita, igual no le hizo caso. Pasó de largo. Pasó el sacerdote, pasó el levita, pero luego dice que un samaritano que iba de camino. Esto quiere decir que él llevaba prisa el samaritano. Pero al ver al hombre tirado, malherido, probablemente podía morir si nadie le ayudaba. Dice que vendó sus heridas, le echó vino y aceite en sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó un día y luego al otro día se fue y le dijo al mesonero, mira, aquí te dejo 2 denarios, cuídamelo por favor, y si algo más gastas yo te lo pagaré cuando regrese, pero cuídalo, que se recupere bien. Entonces aquel samaritano usó de misericordia. Por eso el Señor dijo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
haz tú lo mismo. Por todos lados hay necesidades y usted y yo no podemos ayudar a todo mundo, pero siempre habrá alguien cerca de nosotros a quien podamos ayudar, en lo material y en lo espiritual. Siempre habrá alguien. Por eso usted no se ha muerto, por eso yo no me he muerto, porque hay gente que necesita su ayuda de usted, necesita mi ayuda. Y decía, puede ser en lo material o en lo espiritual, y muchas veces es más en lo espiritual que en lo material. Alguien que necesita que tú le hables, que tú le des una palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo, una palabra de fe. Que usted, mi hermano, mi hermana, abra su boquita, abramos nuestra boquita y hablemos. Dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. Porque decía aquel escriba, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Su prójimo no es solo su familia, su prójimo no es solo los hermanos de la iglesia, su prójimo es cualquier persona en necesidad. Ese es su prójimo. Por eso, esa es nuestra razón de ser como cristianos. A veces Dios me toca mi corazón y me pone a ayudar a alguien. Y a veces, como muchas veces nos pasa, ¿no? Nos hacemos duros. Y alguna ocasión yo me he resistido un poco, pero Dios me ha hablado y me ha dicho, para eso te he puesto, para eso estás vivo, tienes con qué ayudar a la persona, hazlo. No pienses, es que lo voy a ocupar, es que lo necesito. No, hazlo. Es lo que el Señor me ha dicho, hazlo. No te resistas, no te opongas, no te endurezcas, no digas, es que lo voy a ocupar, es que lo voy a necesitar. Si Dios te está poniendo en tu corazón ayudar a alguien, hazlo. No pienses en que lo vas a ocupar y lo vas a necesitar, en que te hace falta. No pienses en eso. Piensa en que Dios te tiene con vida para que hagas esa buena obra, para que ayudes a esa persona en necesidad. Entonces, es tu razón de ser, es mi razón de ser. Ve y haz tú lo mismo. San Lucas 9:60. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Para eso, hermanos, estamos aquí. Esa es nuestra razón de ser como cristianos. Yo le pregunto a usted, ¿son más los cristianos o los no cristianos? Los no cristianos, ¿sí? Qué difícil es que alguien se convierta a Cristo. Antepone tantas cosas, hermanos, a entregar su vida a Cristo. Hay tantas cosas, tantos intereses, tantas cosas que nos impiden entregar nuestro corazón a Cristo. ¿No se imagina usted cómo batalló Dios con usted, conmigo? Pero de verdad, ahorita ya no nos acordamos o nos hacemos como que los que no nos acordamos, pero en realidad Dios batalló mucho con nosotros. Estábamos bien endurecidos, no queríamos, anteponíamos muchas cosas. Esa es la realidad. Y entonces, mis hermanos, dijo el Señor, tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando alguien se decide y dice, yo quiero servirle a Dios, eso es música a los oídos de Dios.
Cuando alguien dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar la palabra de Dios, yo quiero predicar de Cristo, hablar la palabra, yo quiero servirle al Señor. Hermanos, eso es algo maravilloso, es algo glorioso, precioso, porque dice la palabra de Dios, la mies es mucha. ¿Y qué más dice? Y los obreros son flojos. Bueno, pocos, ¿verdad? Pocos. Y los obreros son pocos. Entonces, esa es una realidad en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Hace falta gente valiente, gente que diga, yo le quiero servir al Señor, yo voy a servir al Señor, yo voy a predicar la palabra de Dios. No me importa lo que me digan, no me importa lo que la gente hable de mí, no me importa nada, yo quiero servirle al Señor. Se necesita valentía, hermanos, se necesita valentía, y sobre todo cuando ya a veces hay problemas, ¿verdad? Por querer agradar a Dios, por querer servir a Dios. Entonces, por eso le dijo el Señor a aquel discípulo, tú ve y anuncia el reino de Dios. Anuncia el reino de Dios. Bueno, nosotros hemos sido llamados, hermanos, a reproducir el ciclo de la vida, a cumplir la gran comisión. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 16 al 20. Dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la gran comisión, hermanos. Ese es el ciclo de la vida. Los discípulos caminaron con Cristo, anduvieron con Cristo, vieron los milagros. Ellos fueron enviados a predicar la palabra de Dios por el Señor. Primero mandó a 12, después mandó a 70. Y les dijo, vayan y prediquen y anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dijo el Señor, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y les dio autoridad. Y en la gran comisión también les dio la autoridad. La gran comisión es la gran encomienda. Esa es la razón por la cual no se ha muerto usted, yo no me he muerto, por la cual estamos aquí. La gran comisión es la gran encomienda. Dios nos ha dicho, ve a predicar, predica, háblales. Unos te van a escuchar, otros no, otros te van a perseguir, otros te van a querer matar, otros te van a querer meter a la cárcel, pero tú ve y predica. Tú ve y diles, tú ve y diles que hay salvación en Cristo. Aleluya. El gran encargo, la gran tarea para todo cristiano, no solo para los pastores, para todo cristiano, todo el que ha creído en Cristo. La gran tarea, el gran trabajo, la razón de ser. Hermanos, yo no concibo mi vida sin predicar el evangelio, sin predicar la palabra de Dios. Yo sé que todos tenemos diferentes dones, todos debemos predicar el evangelio a través de los dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Y no todos vamos a predicar igual, de la misma manera o al mismo tipo de personas, pero debemos predicar todos. Eso es un hecho, hermanos. Todos debemos hablar de Él a la gente a nuestro alrededor, ¿sí? Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermanos, está hablándole a usted y me está hablando a mí Dios a través del apóstol Pedro, y nos está diciendo, ustedes
Usted, iglesia, camino de vida, dice: somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio y nación santa, un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró al precio de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos y demos a conocer quién es Dios, quién es Cristo. Para que lo demos a conocer, mis hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, ahora que conocemos a Cristo, decimos: qué mal estaba yo, qué ciego estaba yo, qué equivocado estaba yo, qué engañado estaba yo. Porque conforme vamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta y empezamos a entender. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente y decimos: sí, es muy clara la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo no sabía esto? ¿Cómo es que yo no conocía esta palabra? Hermanos, por eso el Señor dice: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la encomienda, hermanos. Dios nos llamó a predicar el reino de Dios. Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pablo dice: te encarezco delante de 2 Timoteo 4, 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios, quien da vida a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios dice que prediquemos su palabra. Yo le pregunto: ¿a cuántas personas usted le ha predicado? Y más, ¿a cuántas ha ganado para Cristo? ¿A cuántas personas usted ha guiado a recibir a Cristo? ¿Y cuántas de esas personas se han afirmado en el camino de Dios? Miren lo que le estoy diciendo, son tres cosas. ¿A cuántas personas usted le ha predicado el evangelio? ¿A cuántas personas usted ha guiado a recibir a Cristo, a hacer la oración de fe? Y número 3, ¿cuántas de esas personas se han afirmado, que usted les ha ayudado a afirmarse en el camino de Dios? Son tres cosas diferentes. Predicar, podemos predicar a muchos, pero ¿cuántos se convierten? Y de esos que se convierten, ¿cuántos se han afirmado? Son tres cosas diferentes que usted y yo debemos hacer. Usted y yo debemos hacer, mis hermanos. Ahora, predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué quiere decir o qué significa la palabra evangelio? ¿Quién sabe? Varios de ustedes. ¿Qué quiere decir evangelio, hermano? Buenas nuevas. Sencillamente buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas quiere decir la palabra evangelio. Ahora, entonces, el evangelio es lo que Jesús dijo. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, mis hermanos, evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? A veces nos podemos desviar de lo que es el evangelio. ¿Qué son esas buenas noticias o cuáles son esas buenas noticias? Bueno, que Cristo nació, vivió
predicó, enseñó, sanó, liberó, murió y resucitó y ascendió al Padre para salvarnos. Eso es el Evangelio, la historia de Cristo. Él nació, vivió, predicó, enseñó, sanó, liberó, murió, resucitó y ascendió al Padre para salvarnos. Aleluya. Ese es el Evangelio, hermanos. Ahora, pero esto que está en la Biblia, que lo hemos leído, que lo sabemos, pero hay que entenderlo claramente para no desviarnos, porque a veces podemos pensar que estamos predicando el Evangelio y estamos hablando otras cosas. El Evangelio es que Cristo nació, vivió, predicó, enseñó, sanó, liberó, murió, resucitó y ascendió al Padre para salvarnos. La historia de Cristo. Pero es importante cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas es importante. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Él vino al mundo para salvarnos. Él vino al mundo para salvarnos. Pero el Evangelio, hermanos, se debe predicar en las iglesias, en los púlpitos, se debe predicar a los cristianos, pero también se debe predicar allá afuera, a los que no conocen, a los que no han oído o los que no han entendido lo que es el Evangelio. Sí, tenemos que predicarlos. Pero hermanos, mire, yo quiero decirles una cosa, es importante. Existen en la actualidad las redes sociales. Todo mundo tiene un teléfono celular o tiene una tableta, una computadora. Todo mundo tiene hasta en el reloj ya, ¿verdad? Ahí tiene hasta el Face, el TikTok y todo puede tener en un reloj. Entonces, pero de todo lo que cada segundo se anuncia y se publica a través de la internet y a través de la televisión y a través de todos los medios de comunicación, sea lo que sea, periódico, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que se use para comunicar algo. ¿Cuánto de todo eso, hermanos, tiene que ver con el Evangelio? Una mínima parte, ni siquiera el 1%. Pero todo lo que se publica en las redes, en la internet, todo lo que se publica en la televisión, lo que se habla, todo, absolutamente todo, hermanos, la mayor parte, casi el 100% es basura, o son cosas simplemente que concernen a lo terreno, a lo humano. Pero lo que se concierne al Evangelio, lo que tiene que ver con el Evangelio, con lo que puede salvar a la gente, hermanos, es muy mínimo, muy mínimo, muy mínimo. En verdad, piense lo que le estoy diciendo, es muy mínimo. Y usted muchas veces es consumidor o consumidora de mucho de lo que está en la internet. Mucho de lo que se anuncia, se publica, lo que ahí la gente ve. También los cristianos ahí están metidos en todo eso. Pero ¿cuántos cristianos publican algo que pueda ser de bendición, de edificación, algo de la palabra de Dios y que pueda bendecir a otras personas?
¿Cuánto? Y es triste mis hermanos. Pero el mejor mensaje, el evangelio, el más grande de los mensajes, el que puede cambiar a la humanidad para bien, es el que más se prohíbe, se censura, se critica, del cual los que han creído se avergüenzan y lo ocultan. Lo ocultan. ¿Por qué? Porque verdaderamente no lo han creído y experimentado su poder. Sí. Entonces, Dios me puso en mi corazón escribir todos los días un devocional. Primero era por escrito y ahora es en audio. Y ya vamos a cumplir 2 años de que estoy enviando el devocional ininterrumpidamente. Creo que un día o 2 días no lo hice por alguna razón. Creo que no tenía internet, no recuerdo. Casi 2 años. Y se dice fácil, pero yo recibía devocionales diarios y algunos han dejado de publicarlos. Me estaba acordando de eso el día de ayer. Dije, tal devocional que yo escuchaba diario ya no sale, y este otro también, y este otro también, otros por escrito, igual lo mismo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque no es fácil predicar el evangelio todos los días, aun cuando uno lo puede compartir en un audio. No es fácil, porque hay que tener una palabra fresca cada día, una palabra nueva, una palabra diferente todos los días, hermanos. Pero yo quiero decirles que usted debe predicar el evangelio. Yo debo predicar el evangelio. Todos debemos predicar el evangelio. A muchos no predican el evangelio porque el enemigo los engaña. Actualmente muchos predican un mensaje que no es el evangelio. El verdadero evangelio cambia las vidas y atrae a otros a Cristo. Yo me gozo, hermanos, cuando veo a alguien que recién se ha convertido a Cristo. Me gozo, de verdad me gozo. Me da mucho gusto, mucha alegría. Me bendice mucho. Me bendice mucho cuando veo a alguien que se pueden ver sus frutos, las evidencias de una vida cambiada por Dios. Es algo tan precioso, mis hermanos. El verdadero evangelio cambia las vidas y atrae a otros a Cristo. Punto número 3, el último. Para testimonio, dar testimonio del poder de Dios. Dice, mire lo que dice aquí la palabra. Marcos 16, 19 y 20. Aleluya. Dice la palabra: después que el Señor les declara el evangelio a sus discípulos, les encomienda que prediquen el evangelio. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, ponga atención a lo que dice la palabra. Dice que ellos, saliendo, los discípulos predicaron en todas partes. Empezaron a predicar: Jesús es el Mesías, Jesús murió y resucitó para salvarte a ti, perdonar tus pecados. Entrégate a Cristo, cree en Él, recíbele en tu corazón. Empezaron a predicar ellos
empezaron a predicar en todas partes. Ellos decían: Cristo vive, Él resucitó, Él no se quedó en la tumba, Él no está muerto, Él resucitó. Hermanos, póngame atención a esto que le voy a decir. Ellos predicaron ese mensaje, pero no solamente predicaron, sino dice que el Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, ellos predicaban y el Señor les dijo: a los que crean, pondrán la mano sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera demonios. Entonces ellos predicaban, ellos creyeron, ellos vieron al Señor resucitado y ellos predicaban y decían: entrégate a Cristo, Dios te ama, Él murió por ti en la cruz, Él te quiere salvar, si tú le aceptas, te va a perdonar tus pecados. Si te arrepientes, Él va a entrar en tu corazón. Ellos predicaban y había un enfermo ahí y ellos decían: este mensaje es verdadero y la prueba se las vamos a dar ahorita. En el nombre de Jesús, levántate, paralítico, y anda. Y los paralíticos se levantaban. Y esa era la evidencia de que el mensaje era verdadero, de que verdaderamente era cierto el evangelio. Por eso el Señor dijo: estas señales. Cuando el Señor los mandó de 2 en 2 a los 12, les dijo: vayan y anuncien, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Y entonces el Señor les dijo: les doy autoridad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de resucitar muertos, de limpiar leprosos. Y ellos lo hicieron. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, hermanos. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Él dice: ora por los enfermos y los enfermos van a sanar. Ora por los enfermos, van a sanar. Confirmando la palabra con las señales. Se tiene que confirmar. Por eso, en lo personal, yo como pastor oro por los enfermos y yo espero que los enfermos se sanen. Yo no dudo. Y muchos son sanados. Los enfermos tienen que sanar, porque está escrito, porque yo le creo a Dios, creo a su palabra, hermanos. Dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios confirmaba la palabra con las señales que la seguían. No eran los discípulos los que sanaban a los enfermos, era Dios que sanaba a los enfermos. Pero Él confirmaba la palabra con las señales, con la sanidad de los enfermos. Entonces, Pablo lo entendió. Y vamos a ver la última cita. 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les decía a los hermanos de Corinto: hermanos, cuando yo fui a predicarles a ustedes, yo llegué a Corinto y ahí nadie era cristiano, y yo les prediqué de Cristo. Cuando fui a ustedes, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui para mostrarle lo buen orador que yo era, lo buen predicador que yo era. No fue para mostrarles mi elocuencia. Dice,
me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo. Yo lo único que me propuse de cuando fui a ustedes fui predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no tenía una personalidad arrasante, una personalidad atrayente o impactante. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No traté de convencerles con filosofías, con ideas, con pensamientos. Nada de eso, dice Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él dijo, yo quise mostrarles la obra que el Espíritu Santo hizo en mi vida y al mismo tiempo mostrarles el poder de Dios a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de todo lo que Dios hizo a través del ministerio de Pablo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, no en que qué bonito predica ese pastor, qué bonito predica ese conferencista o ese apóstol o lo que sea, no, hermanos, la fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Nosotros tenemos que creer en el Señor porque Él ha mostrado su poder en nuestra vida. Él ha mostrado que Él es real, que Él vive, que Él tiene poder y lo hemos experimentado nosotros. Y es lo mismo que nosotros tenemos que compartir, que anunciar, que decirle a otros. Eso es, hermanos, nuestra razón de ser como cristianos. Nuestra razón de ser. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Hermanos, Pablo decía, yo me quisiera morir ya, irme con Cristo. Pero luego digo, me quiero quedar también por causa de ustedes, para seguirles predicando el Evangelio. Pero él ya se quería ir con Cristo. Si usted está vivo, yo estoy vivo, usted está viva, es porque Dios quiere que cumplamos la gran comisión. Si estamos vivos, hermanos, como les he dicho, no es para que estemos pensando en hacernos ricos, ¿no? En gozar, disfrutar de la vida, que no es malo ni ser ricos ni disfrutar de la vida, pero que no pensemos que esa es la razón por la cual Dios nos tiene con vida todavía. Es para que hagamos buenas obras, para que prediquemos el Evangelio, para que ganemos almas, para que seamos de bendición a otra persona, para que seamos de bendición a otra persona, a otras personas a nuestro alrededor, comenzando con nuestra familia, hablándoles del amor de Dios, hablándoles de quién es Cristo, orando por los enfermos. Ore por los enfermos, ore por las personas que tienen problemas. Mire, yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y luego por ahí en los grupos hay muchas peticiones y a veces siento la tentación de dije, bueno, pues sí, ya otros que oren, ¿no? Por esas peticiones, pero yo no siento paz y digo, no, elevo una oración vamos a decir así, express o rápida, o unos segundos, 20, 30, Señor, salva, Señor, ten misericordia de ese niño que está en el hospital, que está muy grave, ten misericordia de ese hermano que pide oración porque está enfermo, ten misericordia de ese pastor que
tiene problemas. Y así, hermanos. O sea, para eso estamos. Para eso estamos. Para hacer bendición a otros. Para eso nos ha puesto el Señor. Y muchas veces somos muy egoístas, nomás pensamos en nosotros. Nada más pensamos en nosotros, nuestra familia, y aquí yo y mi familia, y los demás allá que se hagan bolas, se arregle cada quien con sus problemas. Y a veces el servir o el ser bendición a otros nos va a costar, porque vamos a dejar a un lado el egoísmo y vamos a pensar en los demás. Y el pensar en los demás, a veces al diablo no le gusta que pensemos en los demás y nos va a atacar. Y nos va a atacar y nos va a querer desanimar de ser bendición a otros. Pero no vamos a dejar de hacerlo, porque para eso estamos vivos. Para eso vive usted, para eso vivo yo, para eso vives tú. Entonces mentalízate, mentalicémonos. Dios me ha puesto para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Acuérdese por qué vive usted. Y a veces usted puede pensar y decir, bueno, pero usted es pastor, usted porque usted le sirve a Dios, está dedicado a servirle a Dios. Este mensaje no es para pastores solamente, es para todo cristiano, para todo aquel que ha creído, para todos, hermanos. Imagínense, pobres pastores, ¿no? Si pues para eso está el pastor, para eso pues Dios lo llamó. ¿Y a usted qué, no lo llamó el Señor o qué? También, ¿no? A todos nos llamó el Señor. Todos recibimos la salvación, o nada más los pastores son salvos. Todos. Entonces, hermanos, todos estamos en deuda, dijo el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Entonces, hermanos, vamos a orar. Tu razón de ser como cristiano, acuérdate, tu razón de ser como cristiano, predicar el reino de Dios, dar testimonio del poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. En esta tarde, Señor, aquí estamos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces somos egoístas y pensamos solamente en nosotros y en los nuestros, y no pensamos más allá. Es verdad, no es malo pensar en nosotros mismos y en los nuestros, pero el propósito, la razón de ser nuestra va más allá de lo que nosotros pensamos. Es vivir para servir, vivir para ser un instrumento, un canal de bendición para los demás, comenzando con nuestra casa, nuestro esposo, esposa, hijos, familiares, pero también la gente a nuestro alrededor necesita tu bendición a través de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, aquí estamos, Padre bendito. Yo te necesito, Señor. Cada día yo quiero predicar tu palabra, no solamente a través de un devocional, no solamente, Señor, en un púlpito, pero quiero dar testimonio de ti a todas las más personas posibles a mi alrededor. Sabemos que no es fácil, Dios mío, pero con tu ayuda lo haremos. Ayuda a mis hermanos, Padre Celestial,
Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, ayúdanos, por favor, Señor. Necesitamos levantarnos. Oh Dios mío, por todos lados se está hablando tantas cosas, predicando tantos mensajes, dando a conocer tantas cosas que no edifican, que no son buenas, o cosas simplemente concernientes a lo terrenal, a lo humano, a esta vida. Pero no se está predicando la vida eterna, no se está predicando el evangelio, no se está predicando las buenas noticias en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos, por favor, Dios. Ayúdanos como iglesia. Ayuda a cada cristiano, cada hijo tuyo en todas partes. Señor, sabemos que necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, que ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ayúdanos, Dios, a predicar por todas partes y ayúdanos y confirma la palabra con las señales que la deben seguir. Confirma la palabra, confirma la palabra, confirma la palabra, confirma la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos ver más milagros, queremos ver más señales, más prodigios, queremos ver más respuestas a la oración, más provisión. Queremos ver, Señor, más necesidades suplidas, más vidas cambiadas, más corazones tocados, transformados. Queremos ver más almas salvadas para la gloria de tu nombre. Queremos ver a los cautivos liberados, Señor. Queremos ver, Dios mío, que tu nombre sea levantado en alto, que sea anunciado tu nombre. Queremos ver, Señor, que tú te glorifiques, Padre. La gloria siempre será para ti, pero levántanos, usa a tus hijos, usa a tus hijas, usa a tus siervos, usa a tus siervas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido, por favor, Señor, y te doy gracias. Yo creo, Dios mío, que tú nos vas a ayudar. Ayuda a mis hermanos que tienen temor, que tienen timidez, que no quieren orar por los enfermos, que no quieren orar por los endemoniados, por las personas que están atadas, cautivas, que no quieren predicar, que no quieren decir que tú les amas, que tú quieres salvarlos, Señor. Aquellos que tienen temor, que tienen timidez, que les cuesta abrir su boca, que les cuesta hablar, que les cuesta predicar. Aquellos, Señor, que ya se acostumbraron solamente a recibir pero no dar. Padre, ten misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de tu pueblo, y ayúdanos, Padre,